Bueno, vamos a hablar en este vídeo de la oración subordinada sustantiva. En concreto vamos a hacer un repaso del concepto de subordinación, vamos a ver en qué consiste ser una subordinada sustantiva y vamos a ver cómo clasificar este tipo de oraciones. Una oración subordinada es una oración que está compuesta por otras oraciones que se unen entre sí en una relación de dependencia. Es decir, si en la estructura de una oración existen unas funciones sintácticas que son jerárquicamente inferiores al concepto de oración, como por ejemplo el predicado, el sujeto, el complemento directo, etcétera, etcétera, una oración subordinada es aquella que una de estas funciones la tiene ocupada por otra oración. Vamos a ir desarrollando esto. No todas las funciones pueden ser ocupadas por otra oración, pero muchas de ellas sí. Vamos a ir viendo esto en qué significa. En concreto, una oración subordinada sustantiva será una oración que hace la misma función o una función equivalente a la de un grupo nominal. Bien, las funciones que hace el grupo nominal son variadas dentro de la oración, como por ejemplo ser sujeto, ser complemento directo, ser atributo, son variadas. Y nosotros vamos a clasificar las oraciones subordinadas sustantivas en relación con la función que hacen respecto de la oración principal, que es la oración que contiene en relación de dependencia a la subordinada. Bien, sin más vamos a ir viendo cada una, porque son varias y hay muchos ejemplos y muchas cosas que incidir, y vamos a ir viendo pues, los distintos tipos de subordinadas que hay. Vamos a empezar con las subordinadas sustantivas de sujeto, que ocupan la función de sujeto de la oración principal. El nexo con el que se hacen estas subordinadas es el nexo que, o bien con el núcleo del predicado de la oración subordinada en infinitivo. Como por ejemplo, me gusta que me visites. Como recordáis, me imagino, en los verbos gustar, apetecer, etcétera, etcétera, lo que gusta, lo que apetece, es el sujeto. Y existe una relación de concordancia, me gusta el helado, me gustan los helados, una relación de concordancia entre eso que gusta y el núcleo del predicado, lo cual lo identifica como el sujeto. Muy bien, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Tenemos una oración compleja que tiene una oración principal, que en este caso es me gusta que me visites, y la función de sujeto de esta oración principal está ocupada por la oración subordinada sustantiva de sujeto. ¿Vale? No hay mucho más misterio en este caso. Con el verbo en infinitivo, con el verbo de la subordinada en infinitivo, pues te gusta gastar bromas pesadas. Gastar bromas pesadas. He utilizado la misma estructura sintáctica para que veáis que la función es la misma, aunque veáis con facilidad que la función es la misma, aunque el verbo esté en infinitivo. Mirad, bromas pesadas, esta es una oración subordinada sustantiva, porque bromas pesadas es el complemento directo de gastar, no de gustar. Bueno, y el te no va con el verbo, va es un complemento indirecto, ¿vale? Bien, un poquito veis así. Si tenéis dudas, me preguntáis luego en clase. Bueno, la función de atributo, pues lo mismo, ocupa la función de atributo en una oración copulativa, que es la oración principal. Con los nexos que, con el núcleo del predicado de subordinada en infinitivo. Mi consejo es que no vayas a esa fiesta, pues que no vayas a esa fiesta es el atributo. ¿Vale? Como veis ahí, pues, muy sencillo también. Muy fácil de ver. Con las subordinadas sustantivas de atributo pasa una cosa, lo que se llama la estructura ecuativa del verbo ser. Porque cuando tenemos la estructura de grupo nominal, verbo copulativo, y grupo nominal sujeto, verbo copulativo y grupo nominal atributo, la oración se puede leer tanto de derecha a izquierda, izquierda a derecha, sin que ninguna no tengamos ninguno de los grupos nominales motivos para ponerlo de sujeto. ¿Vale? Si yo digo mi consejo es que no vayas a esa fiesta, es el atributo. Pero ¿qué pasa si digo que no vayas a esa fiesta es mi consejo? Bien, en este caso el orden es muy importante, porque por convención el sujeto es siempre lo que va delante del verbo copulativo.
Siempre que en una oración copulativa tenemos un grupo nominal que es sujeto y un grupo nominal que es atributo, será siempre así, porque la resolución sintáctica de esa oración es por convención. Por convención quiere decir que nos hemos puesto de acuerdo para que lo que va adelante sea el sujeto y lo que va detrás sea el atributo. Muy bien, pues nada, con el verbo en infinitivo pues igual, el peligro es olvidar a tus amigos, ¿vale? También pues, lo veis ahí perfectamente, ¿vale? Bien, muy bien. Luego, de complemento directo, son las más folloneras porque tenemos varias posibilidades de hacer esta subordinada, sobre todo en relación con el estilo directo y el estilo indirecto, etcétera, etcétera, que os voy a explicar con ejemplos porque es como mejor se ve. Como veis, los nexos son que, si, los pronombres interrogativos o exclamativos, quién, quiénes, qué, cuál y cuáles, y los adverbios interrogativos dónde, cuándo, cómo y cuánto. Todos con tilde, porque son interrogativos. Esto es súper importante. Y luego sin nexo se pueden hacer con el verbo de la subordinada en infinitivo, como hemos visto, o bien con una estructura particular, una estructura sintáctica particular, que es lo que llamamos el estilo directo. Bien, vamos con los ejemplos. Mirad, necesito que me escuches es necesitado por mí, lo transformamos a pasiva, lo necesito, que necesito que me escuches. Podéis hacer todas las transformaciones tradicionales que se os han enseñado y la que yo digo que siempre funciona, que es pasarla a pasiva. Bueno, como veis, esto es la función de complemento directo del verbo necesitar y la hace esa oración subordinada sustantiva. ¿Con el nexo qué? Bueno, con el nexo sí, igual. Me preguntó si querrías un trozo de tarta. Si querrías un trozo de tarta fue preguntado a mí. Como es una subordinada sustantiva y hace una función equivalente a la de un grupo nominal, se puede sustituir por un pronombre. Me preguntó eso. Eso fue preguntado a mí. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien. Bueno. Vale. Como los pronombres interrogativos. ¿Vale? Todos los pronombres interrogativos funcionan como este que con tilde que tenéis aquí. Lo que tenemos aquí es una oración interrogativa indirecta. ¿Vale? En una oración interrogativa indirecta lo que se pregunta, aquello por lo que pregunto, es el complemento directo siempre. Esto tiene una particularidad y es el nexo, que no solo hace función de complemento de nexo, sino que además hará una función en la oración subordinada, una función sintáctica en la oración subordinada. Como veis ahí, esta vez el nexo sí que está dentro del predicado, porque este nexo en concreto es complemento directo del verbo, porque está preguntando qué es lo que había. El verbo haber es impersonal, ya lo sabéis. Crea estructura. No habíamos 20 alumnos en la clase, eso no se dice nunca, por favor, acordaros. Es siempre de ese ejemplo. El verbo haber, por tanto, es impersonal. Y ese qué pregunta por lo que no sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? Aquello que hay en la caja y que es el complemento directo del verbo haber. ¿Vale? Muy bien. Bueno, me imagino que lo veis con tranquilidad. Preguntad en clase. Y con los adverbios exactamente igual. Pasa que con los pronombres interrogativos. Por ser un adverbio interrogativo, introduce una oración interrogativa indirecta y entonces el nexo, como no es exactamente un nexo, sino que es un adverbio interrogativo, pues además de hacer la función de nexo, hace otra función sintáctica, en este caso, pues la de complemento circunstancial del lugar. Porque estoy preguntando por el lugar donde que no conozco. Lo que no conozco es el lugar, ¿vale? Y eso está sustituido por un pronombre interrogativo y hace por tanto la función que haría. He puesto las llaves en la mesa circunstancial del lugar, ¿no? Vale, muy bien. Esto es el estilo directo, ¿vale? Que es lo mismo, pero en este caso lo que introduce es la oración en estilo directo. No es una interrogativa indirecta, sino una interrogativa directa. ¿Y cómo se introduce? Pues con los dos puntos y las comillas. No es necesario siempre que vayan los dos puntos y las comillas. De hecho, existe una cosa que se llama el estilo
indirecto libre, que incluso se introduce sin verbo de decir o de pensar, sin verbo de habla, que puede sustituir, digamos, esta estructura por otra estructura menos convencional, ¿vale? Pero esto sería lo convencional, lo legal, lo formal, ¿vale? Que aparezcan los dos puntos, el signo de puntuación, y las comillas que representan el discurso literal, ¿vale? Bien, siempre aquello que estamos refiriendo como relato, como habla de otra persona, aunque lo refiramos directamente en estilo directo, pues eso es complemento directo, es lo que preguntó, ¿vale? De manera que es el complemento directo. Bien, aquí tenéis otro ejemplo, pues con el verbo en infinitivo. Quiero conocer a tu hermano. Conocer a tu hermano es querido por mí, ¿vale? Bueno, lo veis. Lo analizáis tranquilamente en casa. Bueno, empezamos con las oraciones subordinadas sustantivas que tienen no una función sintáctica, sino sintagmática, es decir, dentro de un sintagma. Por tanto, esta oración puede encontrarse en cualquier parte de la oración, en el sujeto, en el predicado, dentro de un complemento circunstancial de lugar, dentro de un término de una oración, de un grupo preposicional, circunstancial de lo que sea, porque es una aposición, ¿vale? Y va siempre en relación con un sustantivo, y ese sustantivo podrá estar en cualquier lado, porque está en un grupo nominal, ¿vale? Bien, ¿qué nexos utilizamos para introducir esta oración? Que o sí. Y también lo podemos hacer sin nexo con el núcleo del predicado subordinado en infinitivo. Bien, como por ejemplo, yo que tanto te he querido, ese que tanto te he querido explica quién soy yo, ¿vale? Soy, no un yo cualquiera, sino el yo que tanto te ha querido, ¿no? Tengo que decirte adiós. Vale. Veis que ese que tanto que te he querido es un complemento de yo, modifica a yo, ¿vale? Y por tanto es una aposición. Y dentro del grupo nominal sujeto, pues tenemos nuestro núcleo y la aposición, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que es quizá más aclarativo con el verbo en infinitivo. Me preguntó una cosa, si yo iría a la fiesta. ¿Qué cosa me preguntó? 2 puntos, ¿no? La cosa que me pregunta especifica la cosa que me pregunta, explica la cosa que me pregunta, ¿no? Restringe el significado de una cosa, ¿vale? Bien, por tanto eso es una aposición. Y como veis, pues el determinante, el núcleo y el complemento, la aposición dentro todo del complemento directo. Podría estar el sujeto como hemos visto antes, podría estar en un circunstancial de lugar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo. Me propuso algo sorprendente, contar juntos las estrellas del cielo, ¿vale? Incluso entre ese algo y la posición hay un adyacente, ¿no? Bien, lo veis, espero que lo veáis tranquilamente. Bueno, y luego, como término del grupo preposicional, que hace cualquier función dentro de la oración. Cualquier función quiere decir complemento regido, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, etcétera, etcétera. Vale. Esta oración no puede hacer la función de complemento indirecto o de complemento agente. Estas dos funciones, la de complemento indirecto y la de complemento agente, la van a hacer oraciones de relativos libres o semilibres. ¿De acuerdo? No la pueden hacer las oraciones subordinadas sustantivas, la de complemento indirecto y la de complemento agente. Pero el resto de grupos preposicionales sí. Bien. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. No tengo la certeza de que todos hayan entendido la explicación. De que todos hayan entendido la explicación es complemento de certeza, como lo veis ahí. ¿Vale? Y con el verbo en infinitivo, pues 3/4 de lo mismo. Dudo. Bueno, esto es con sí, perdón. Dudo de si me querrás siempre. ¿Vale? Igual. En este caso es complemento regido. ¿Vale? Y sueño con aprobar esta asignatura, pues de complemento regido también, pero con el verbo en infinitivo, como veis. Pero en realidad la oración subordinada sustantiva es el término del grupo preposicional, que en vez de ser un grupo nominal, pues es una oración subordinada sustantiva.
Muy bien. Bueno, pues con esto se terminan las oraciones subordinadas sustantivas. No es tan grave ni tan perjudicial para vuestra salud mental como parece. En realidad son bastante sencillas. Quizás las más complejas son un poco las del complemento directo por la variedad que tienen, pero teniendo clara la oración subordinada, la oración simple, esta oración subordinada sustantiva no es tan complicada como parece. Si tienes alguna duda, apúntala por favor en los apuntes Cornell, revisa el vídeo todas las veces que haga falta, haz tu hoja de apuntes Cornell seriamente y me preguntas las dudas en clase. Si no te voy a ver en clase pero tienes dudas, pues escríbeme un correo electrónico a la dirección de correo que aparece ahí. Y nada, muchas gracias por vuestra